Van re Estamos, bien. profe. Bárbaro, gracias. No, van re Entra bien. Cris, ella comparte. Me quedé También lo hablando tengo. Ahí está. Sí, ¿viste, Cris? Ay, por Dios. Digo, ¿qué Gracias. pasó? Es necesario que terminen 5 minutos más porque si no el otro grupo no va a tener tanto tiempo como ustedes, ¿sí? Así que métanle pata, así terminamos. Dale, Ya profe. falta poco, ya está. Buenísimo. Ay, ¿pudiste abrir? Bueno, voy a hacerlo rápido. Es como dije, que era un cuadro agrietado que es una pintura extraordinaria de la historia del arte que pretendía ser la obra definitiva, ¿no? Utilizando, como decía, la luz, el negro opaco, la textura del negro se debe a que la superficie pintada se agrieta con el paso del tiempo. Y para Malevich dice que el artista ya no se encuentra en el lienzo, sino que traslada sus composiciones, o sea, al espacio. Y también, voy a hacer un punteo así rápido, también Burger, también él hace mención sobre eso, dice que la obra de arte de la vanguardia lo que buscaba era su separación, ¿no?, de la institución que alojaba en su seno el arte orgánico, o sea que estaba aislado, porque son momentos, ¿no?, sin unidad, porque no negaban la realidad. Y también aparece esto, lo orgánico, en la representación que Débora justo hablaba, de uno de los cuadros blancos que también Burger como que dice que ese cuadro representa lo inorgánico, o sea, algo aislado, algo que como que no dice nada, pero en el fondo como que tiene algo que es como que dice algo, no dice nada, pero a la vez dice algo. O sea, que como que expresa, como que tiene una identidad o la totalidad, ¿no?, de esa idea. Bueno, a ver el otro, voy a ir más rápido. Bueno, después están estos cuadros también, como Débora también en un momento había mencionado, que son el cuadro este es un movimiento artístico enfocado en la figura geométrica, fundamentalmente en particular el círculo y el cuadro y la cruz. Es muy interesante esto porque cada uno de ellos tiene una representación del autor, ¿no? El vacío, el cuadrado de los colores. La cruz tiene que ver un poco con el tema de la religión, ¿no? El círculo se formó en Rusia en el 1915, 1916 y fue fundado también por este autor, también que representa la nada y la representación del universo sin objeto, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido. Bueno, este es también uno el 0.10, que es algo que yo encontré que es muy interesante, también que tiene que ver con la vanguardia de Malevich, que él es como que utiliza la transfigurado, lo llama él. Se ve la forma del cero, ¿qué quiere decir con esto? Que antes del siglo XVI el cero era considerado como una nada, pero después de ese siglo pasó a serlo, y para Malevich
el cuadrado antes no tenía un valor plástico, pero a partir del suprematismo del 0 al 10 dice que hay una progresión muy grande y solo es el comienzo, ya que solo es un comienzo, ¿no? Es como que representa un cuadro vacío y no es vacío, sino es la representación, ¿no? de una ausencia de objeto. Bueno, este es de Débora. Uno de- Uy, es el autorretrato. Es, bueno, bueno, está en el Museo Estatal Ruso. Es el autorretrato. Este es Malevich, ¿sí? Si ustedes ven, bueno, también tiene los colores que contrastan, el rojo, el negro, el verde, blanco, ¿sí? Y está sobre un cuadrado. Bueno, acá lo que se refleja, ¿sí? Es, bueno, como un descubridor, ¿sí? Eh, no sé si les parece Cristóbal Colón, ¿sí? Eh, Como supremo, como que él tiene todo el ego posible en este autorretrato. Y la verdad que tiene la mano así, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, que no sé si alguien que se da cuenta de que tiene así la mano. Bueno, en la época que ellos estaban, se sacaban fotos así en la corte, ¿sí? Hombres y mujeres, y ponían algún retrato, ¿sí? Algo importante para ellos, se sacaban fotos así de esta manera. Bueno, acá está vacío porque justamente da la sensación de vacío, ¿sí? Ahí iría el cuadro negro sobre fondo blanco, ¿sí? Que bueno, que da la sensación de vacío porque no tiene nada, pero en realidad ahí iría ese cuadro, el cuadro negro sobre fondo blanco. Y bueno, eso es lo curioso, ¿sí? Y bueno, y después, bueno, ya está. Como ego eh, es, eh, eh, como lo supremo, ¿sí? Pasemos al otro, vamos más rápido para que puedan Bueno, entrar este al ya, otro grupo. Ah, este ya lo vimos, ¿sí? sí, este es el último. Claro, y bueno, los suprematistas luchan con las formas antiguas de la arquitectura y centra sus esfuerzos en el frente de la arquitectura y quiere que todos los arquitectos revolucionarios se unan para esto, ¿sí? Para finalizar, ¿sí? Hacemos este cuadro, ¿sí? Que es de las constelaciones, ¿sí? Geométricas, con todos los colores que él utilizó. Y bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Bien, Ya, bueno, ya muchas terminamos. gracias. Hicimos rapidito porque en realidad por ahí podíamos hablar un poco más, pero Sí, cortamos, bueno, ya está. pero sí, ya, Hay ya, mucho para decir. También sí, puedo hay decir de la mucho, pero biografía y hablarnos de las teteras y no sé, y de los cuadros. las teteras esas que Pero bueno, nosotros queremos, sí, yo quiero esas sí. teteras. Yo quiero Bueno, una tetera, sí. La voy a conseguir, ¿eh? bueno, O después si no, la avísame voy a hacer. dónde la compras, Sí, avísame, yo quiero una. Bien, sí. antes de que se termine el tiempo, entonces dejemos al otro grupo y de última, si llegamos, les hago la devolución y si no, se las hago la clase que viene, ¿sí? Así es Bueno, justo con el otro grupo. bueno, Bárbaro. profe, arrancamos. Bueno, inicia Lucas, yo le comparto pantalla, pero primero quería aclarar que nuestro tema es el dadaísmo y que, bueno, un manifiesto es un relato breve, un documento que, nada, expone un tema político, filosófico también, pero bueno, en este caso quizás, bueno, artístico también. En este caso, nosotros vamos a hacer foco en el dadaísmo y lo interesante de esto es que tiene obviamente una función, ¿no? Y un objetivo el manifiesto. Y es claramente dar a conocer esta posición ante el público, si se quiere. Así que ahí vamos, voy a compartir pantalla y arranca Lu y después sigo yo.
Bueno, empezamos. Buenas, esperemos llegar, esperemos aprovechar los 30 minutitos. Felicitaciones al otro grupo. Bueno, lo primero Gracias. que ahí se ve bien. Bueno, nosotros vamos a hablar, nos tocó el dadaísmo, es un movimiento artístico de vanguardia que surge con la intención de destruir un poco todos los códigos y todo lo establecido en el mundo convencional. Es un movimiento internacional que tuvo su puntapié en Suiza, surgiendo en la segunda década del siglo XX. Bueno, como dije antes, está un poco en contra del arte convencional, de los valores humanistas, de un poco del racionalismo, obviamente, del racionalismo capitalista que podemos encontrar quizás en los museos muy famosamente conocidos en el mundo, en el Louvre y todas las obras bastante conocidas por todos que están ahí. Y bueno, al ser un racionalismo capitalista, fue un poco lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Lo que aprecia fundamentalmente es que aborda la poesía un poco de una forma más irracional, sería algo así como una manifestación artística que, que aborda cuestiones sociales por medio del arte. Esa es un poco como la definición de la palabra del dadaísmo, que es un poco lo que, lo que quieren expresar. Bueno, ¿de dónde viene el nombre? Se comenta que Sara fue uno de los precursores, pero el fundador fue Hugo Ball. Ahí, no sé si Anto puede cambiar de diapositiva, le agradezco. Eh, la idea un poco de la palabra viene de que ellos como la asociaron con que esa palabra, la palabra dada, eh, es como la cola de la vaca, que sería como esa parte más repugnante, si se quiere, o no tan bien vista por aquellos críticos de arte y todos los que están un poco a favor de esas ideas. Bueno, ahí también después hay un poco de imágenes y un poco de la vida de Hugo Ball, quien fue un poco el fundador. Bueno, fue un músico y un escritor de origen alemán que tuvo el papel protagónico como un fundador de este movimiento. Bueno, leo ahí textual. Nosotros exteriorizamos la facilidad, buscamos la esencia central y nos sentimos contentos si podemos ocultarla. No queremos contar las ventanas de la lid maravillosa, pues Dada no existe para nadie y queremos que todo el mundo entienda esto. Es ahí, os lo aseguro, donde está el balcón de Dada, desde donde uno puede oír marchas militares y descender cortando el aire como un serafín en un baño popular para mear y comprender la parábola. Dada no es una locura, ni sabiduría, ni irónica. Mírame, gentil burgués. Es un poco también los fundadores de este movimiento, de un poco de esta corriente filosófica, es un poco burlarse de la burguesía también. Están un poco como en contra de todo lo convencional y todo lo racional, por así decirlo, y ellos como que vienen a ponerle, a mirar la vida un poco desde otro lugar, ya sea el arte, la poesía, la literatura, toda expresión artística. em, Ellos como que la ven también desde otro lugar poco convencional, también puede denominarse arte.
Bueno, en el dadaísmo fue uno de los movimientos que más rápidamente fue vinculado a los comunistas. Los eventos y las reuniones del dadaísmo se hacían en el Cabaret Voltaire. Eh, Ahí está la imagen. Marcel Duchamp, Ayn Rand, Francis Picabee también fueron protagonistas importantes, como Tristan Tzara, que ya lo nombré antes, fueron protagonistas importantes en la fundación de este movimiento. Los dadaístas fueron trasladándose de a poco a distintas ciudades, no casualmente elegían ciudades a donde trasladarse, eligieron ciudades como París, Berlín o Nueva York, que son, bueno, ciudades como bastante influenciadas por el arte en general, y, y de ahí repercutieron en otros movimientos, como el futurismo italiano, el ultraísmo español y el surrealismo en Francia. Este, no casualmente, decía antes, eligieron estas ciudades porque ahí estaba como, se concentraba mucho el arte y precisamente elegían estos lugares específicos como para mostrar también otra cara. Bueno, algunas de las características del dadaísmo son que es multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Podía abarcar diferentes disciplinas y expresiones artísticas. Como dije antes, estaban eh, abocados más que nada a cosas como poesía, narrativa, la música, a la pintura, a la escultura, y también organizaron eventos donde todas estas disciplinas estaban relacionadas entre ellas. Era como que juntaban todo y, y mostraban otras caras también que podían verse. Es como un movimiento antiarte, no sé si esa es la palabra adecuada, anticonvencional. em, Según este movimiento, el arte o lo que eh, también ellos buscaban ver que había otra forma de- de ver el arte. Los elementos o materiales que utilizaban eran poco frecuentes con respecto a los utilizados comúnmente. Eh, Utilizaban cosas o reciclaban las cosas que la gente tiraba y, eh, y nada, eso le servía. eh, Ellos lo veían como arte, a la basura de algunos. Bueno, consejo según Sara. En literatura están en contra de las conversaciones ortográficas y todo lo relacionado a lo gramatical. Estaba también en contra de la lógica del discurso. En el consejo de Sara, ella dice que para escribir un poema dadaísta hay que recortar un artículo de un diario y cortar también todas las palabras, meterlas en una bolsa, agarrar palabras al azar y copiar los poemas como si eso diera originalidad. Pero a la vez, un poco lo interesante de todo esto es que quien hace esto vendría a ser la figura del poeta. Y lógicamente quien haría esto iba a verse como un incomprendido. De diferentes palabras iban a surgir diferentes poemas que así nunca se iban a repetir. Eso era lo interesante eh, que aconsejaba. Bueno, acá el irracionalismo versus el racionalismo y positivismo. Los dadaístas estaban a favor de todo lo irracional, del pensamiento irracional, incoherente y en contra de la expresión completamente libre, y rechaza la filosofía positivista y al racionalismo. Bueno, la otra diapositiva habla de la provocación. Esto obviamente que generaba controversia y era un poco para provocar, eh, era un poco esa
la premisa. No, no es que lo hacían como algo alegre y divertido. Buscaban esa provocación, también para destruir un poco lo que era el arte establecido y construir un nuevo arte, organizando actividades sumamente provocadoras también para, como dije antes, para descontentar un poco a los burgueses y así de esa manera poder llamar su atención usando un poco lo satírico y lo humorístico para manifestarse también. La crítica social que se ve eh, es lejos de lo que permite este movimiento. Estaban del lado de los socialistas y un poco, como dije antes, de los comunistas que había en Europa. El fotomontaje, la intervención de obras tradicionales y las ready-made. El pueblo no cree en las mentiras de que le roba al rey, porque esa era la buena forma que tiene el Cid desde que lo conocen, aunque eso no quiere decir que por eso vaya a mantener su buena honra. De hecho, toda la obra más o menos se basa en que él intenta recuperarla. Bueno, ahí vendría también la parte en la que habla con él es una nena que no cuenta en la prohibición porque es menor y es mujer. Esto es un poco el fragmento del mío Cid. Bueno, lo último, yo quizás la obra como más dadaísta, un poco convencional, que ya la nombré en otras oportunidades, no la puse en el, en la exposición porque, no sé, pero quizás un poco el manantial de Ayn Rand, que era una rusa que estaba exiliada en Estados Unidos y habla un poco de las cosas poco convencionales y utiliza la arquitectura como expresión filosófica y también habla un poco de salir un poco de lo convencional y, y toca muchos temas relacionados al dadaísmo. Pero nada, esa es por lo menos mi parte y ahora va girando con lo suyo. Ahí está, ahora sí voy yo. Voy a volver a compartir pantalla, pasa que me tenía que desmutear. Ay, ¿cómo era? Ahí está. Ahí lo giro. Bueno, referido un poco a esto que bueno, se estuvo estableciendo, acá eran algunas ejemplificaciones, ¿no? De cómo en algún punto las definiciones que conocemos hoy en día, en realidad lo interesante es entender que parten, ¿no? de estos movimientos. Por ejemplo, el fotomontaje, que es algo que incluso en la actualidad lo utilizamos normalmente, ¿no? Bueno, y también era interesante pensar en, que era un poco más mi parte, dividir según el país, ¿no? El dadaísmo según la influencia que tuvo en cada país. Por ejemplo, acá también
tomamos más a la consigna lo artístico, en el sentido de que pusimos plantillas que por ahí eran específicamente de un estilo dadaísta. Y me parecía interesante también tomarlo como lado creativo, digamos. Bueno, el dadaísmo y habíamos dicho que se establece, bueno, en Nueva York. Habíamos hablado también de sus principales, en algún punto, exponentes, si se quiere, pero cada país tiene como un desarrollo. Incluso es interesante pensar, sobre todo en sus inicios, en el origen del nombre, que es un poco lo que nos interesa abordar en esta parte. Hablábamos de que Sara, bueno, fue el principal exponente, y lo que él decía es que Dada no significaba nada, que no tenía un significado en particular, y justamente eso era lo que hacía al dadaísmo un movimiento con esa fuerza, ¿no? Porque se basaban en ese sinsentido, en esa especie de incoherencia. De hecho, bueno, si tenemos que hablar de Nueva York, podríamos decir que hay la fotografía más representativa es la fuente, digamos, que obviamente se le atribuye a Duchamp, no sé si lo pronuncio bien, pero se entiende. Em, y era como una bola de cristal con aire, ¿no? Que un poco fue una especie de obsequio que le hicieron los franceses a los estadounidenses. Y después, bueno, esto claramente nos hace pensar en lo disruptivo también del dadaísmo. En Alemania, por ejemplo, particularmente, y ya hice esa introducción previa porque me parecía necesario para que podamos observar el trayecto, ¿no? Bueno, en Alemania se da, obviamente, la postura, si se quiere, ¿no? Que tenían los artistas dadaístas, que, bueno, algunos eran comunistas, como ya habíamos hablado un poco de eso, pero en específico en Alemania eran comunistas o, bueno, anarquistas. Acá, ¿qué ponemos en contexto social? La guerra, ¿no? Obviamente la guerra de Alemania. Y esto claramente despierta el lado ya de la izquierda socialista, y ahí es donde, bueno, se desata la revolución, digamos, y toda esta agitación, si se quiere, me salen muchos coloquiales, este caos, este caos social, va a contribuir con el movimiento, ¿no? Porque como bien decíamos en un principio, el movimiento amerita todo un poco lo disruptivo, lo rebelde. En un principio, cuando empezamos a hacer el trabajo, pensábamos, pero abortamos esa idea porque no, pero pensábamos hacer como un juego quizás más creativo, donde poníamos obras que quizás nos resultaban disruptivas, pero después nos arrepentimos de eso. Digo, obras que para nosotros marquen cierta rebeldía, como representa la rebeldía dadaísta, ¿no? Esto de que incluso, bueno, en algún punto voy a usar un coloquial, patotean, ¿no? A los burgueses, y en ese sentido íbamos a hacer como algo quizás más creativo, y de hecho lo hicimos, pero después nos arrepentimos porque preferimos ir a lo seguro, y quizás no era tan atractivo, pero lo seguro siempre es mejor. Bueno, y con respecto a esto, se hace mucho foco en el fotomontaje y en el collage, que obviamente es como lo que puede llegar a representar más al dadaísmo surgido
en Alemania, ¿no? Y es interesante que 2 años antes, digamos, o sea, esto es 1920, sería 1918, digamos, uno de los exponentes de Alemania hace como el primer discurso dadaísta. Obviamente no es el primer discurso dadaísta, sino el primer discurso dadaísta en Alemania. Eso es lo que me parecía interesante diferenciar. Bueno, después teníamos también ¿cómo se llama? El dadaísmo en Francia. Ya habíamos adelantado incluso, porque por algo está programada así el PowerPoint, habíamos adelantado un poco, y es interesante ver cómo cada país en realidad imprime su estilo. Si bien estamos hablando siempre del mismo movimiento, cada país tiene su impronta distinta e incluso, bueno, exponentes distintos y también obras más representativas según el país, es decir, según el sitio, el lugar. Hablamos igual de la cuna, digamos, de donde todo partió, y este recorrido nos invitaba a ver también cómo se iba moviendo según cada país. En esta ocasión seguíamos, ¿no?, con estas imágenes que refieren un poco al dadaísmo. Y es interesante porque en algún punto Dada es también algo, digamos, anti todo, ¿no? Hay una parte que me interesó mucho de lo que estuvimos investigando, que incluso decía que es anti todo el movimiento, ¿no? Antiliteratura, porque hablábamos de esta cuestión tan formal que un poco se aborrecía, por eso luego hay una experiencia que es la de los consejos de cómo escribir un poema, que era también lo que vimos, que en algún punto ahí se representa cómo se desfigura por completo y se libra al completo, al extremo azar, la escritura misma, no se analiza, no se racionaliza para nada. Entonces son en algún punto antiarte, que ese es un concepto muy importante, antiliteratura, y algo que me llamó la atención, que es lo que más destaco, que incluso podría entenderse al movimiento como o sea, el antidadista mismo, ¿no? Entonces, antidadá, si se quiere. Y eso me llamó mucho la atención, digo, hasta dónde se llega a ese extremo, ¿no? La moralidad es la infusión de chocolate en las venas de todos los hombres. Me interesaba también que en esto de que habíamos dicho que íbamos a hacer algo más creativo, al final abortamos todo y lo único creativo que quedó fue esta frase que sacamos del señor, que claramente es el principal exponente. Lo que dicen es que él encontró la palabra dada, que a mí me hace acordar todo el tiempo el vino, pero no importa, la encontró estando, digamos, en compañía de sus nenes, de sus chiquitos, de sus hijos, no sé. Y ahí pronunció la palabra por primera vez, en el sentido de que también dada es como refiere mucho al mundo infantil, ¿no? Y dice, bueno, que pasó, digamos, en un café y bueno, era interesante también tomar incluso las distintas explicaciones de dónde surge, ¿no? Y este es genial, porque también pusimos ahí, no sé si se ve, al costadito una fotito que hace referencia al primer poema fonético del dadaísmo. Y son fonemas sin significado. Esto está escrito por Hugo Ball, hago la aclaración por las dudas, lo dice ahí abajo, pero no importa. Y claro, no tiene ningún significado. Digo, qué fuerte
fuerte puede ser el concepto en sí que tienen, pero cómo se sostiene al parecer de la nada misma, ¿no? Pero uno después, al leer los manifiestos, por ejemplo, al leer el manifiesto del señor Antiripirina, o como se mencione, no sé si lo dije exactamente bien, pero dice inclusive que habla de mear, digo, con esa definición, ese de hacerle frente a las marchas militares, bueno, trabajar con la ironía. Digo, esto que se va construyendo del sinsentido, al fin y al cabo tiene un sentido muy amplio, muy grande, muy fuerte. Y es interesante porque lo que se logra en algún punto es arte, estando, como bien mencioné en la plantilla anterior, anti todo, ¿no? Me parecía sumamente destacable porque incluso decimos, pero ¿qué sentido tiene esto? Que bueno, si se quiere, después en el tiempo, esto fue entendido como poesía, digo, derivó, si se quiere, como un tipo de poesía experimental, ¿no? Entonces, como las definiciones que quizás tenemos en la actualidad provienen de este pasado, ¿no? De estas definiciones bueno, que vamos aprendiendo en el marco de la clase. Por eso también hablábamos que tiene un carácter interdisciplinario, o sea que se aboca no solo porque hablamos de la pintura, hablamos también bueno, en este caso del poema, ¿no? Y tienen también un fuerte, no sé rechazo, vamos a decir, al concepto de belleza. Obviamente, ¿esto de dónde proviene? De lo que conlleva la guerra misma, ¿no? Digo, ¿cómo van a buscar belleza en un mundo invadido por la guerra, ¿no? En un país, según cada desarrollo en movimiento, ¿no? Según el país, como hemos estado hablando anteriormente. Anto, solo te quiero avisar que en 2 minutos y medio se corta esto, para que estés atenta. Bueno, y tenemos más cosas por decir, pero, Si pero querés bueno, seguir la clase que viene, yo no tengo problema, no es que te estoy apurando, te digo, para que sepas que se va a cortar, y que es por eso, porque se corta el bueno, Zoom, pero que si querés, hacé ahora como un cierre y seguís lo que te queda con tranquilidad la clase que viene, tomate 10 minutos más. bueno, prefiero seguir entonces eso que nos quedaba, pero creo igual que se desarrolló igual, yo lo quiero exponer porque tipo lo hicimos y nos llevó tiempo y no mostrarlo sería Obvio. como todo un tiempo desperdiciado, iba a decir otra cosa. No, pero la conclusión de esto, que lo que en realidad a mí, a mí cuando lo vi, y no sé, creo que a él también, cuando lo pudimos entender, era este concepto de rebeldía, ¿no? En algún punto el artista siempre es rebelde, pero bueno, acá lo veíamos bien visible y nos hacía pensar que a través de esta rebeldía hacía una crítica muy, muy fuerte, muy, muy marcada a la sociedad, ¿no? Y en algún punto, a través de esta arte, se busca un poco manifestarse y no solo exponer algo bello, como puede ser una pintura, sino tener una función, un significado, algo que los represente, que los una. Gracias. Bien. Bueno, seguimos, no se preocupen. La clase que viene, así haces el cierre de lo que te faltaba decir. Bueno, los dejo, así me puedo seguir sonando la nariz. Que tengan una Prueba buena semana. Chau, el profe. Nos vemos. Nos Chau. vemos.